decir, no encontramos muchos temas para hablar, porque la verdad que no hay nada así novedoso, algo para comentar, está todo muy tranquilo. Pero más allá de la broma, agradecerles sinceramente por la concurrencia, a todos también por el apoyo, por seguirnos. Ustedes saben que nuestro proyecto, el proyecto de MAE, se inició relativamente hace poco, un poquito más de 3 años, y paradójicamente los contextos así tan complicados, donde se ven tantos nubarrones y demás, tienen en contrapartida el atractivo de que se presentan muchísimas oportunidades. Y nosotros a lo largo de este tiempo hemos tratado de aprovecharlas, de poder armar cosas que permitan capitalizar esas oportunidades, pero también siempre dentro de parámetros o tomando recaudos de prudencia, y eso, bueno, nos ha permitido crecer y la verdad que paradójicamente también vemos una muy buena perspectiva, porque hay cosas muy interesantes, algunas ustedes las conocen, que lo hemos ido charlando, otras las iremos contando a lo que le pueda interesar. Estamos armando un fondo, o hemos armado un fondo de inversión nuevo, adecuado a las circunstancias que estamos viviendo, para poder maximizar algunas oportunidades. Estamos también muy entusiasmados con todo el equipo, que esta semana que viene va a estar creciendo, pues estamos incorporando otros profesionales bárbaros como los que tenemos. Hemos empezado a trabajar con gente realmente muy piola, que nos entusiasma también muchísimo, como es el caso de la gente de Terres, de acá, de Nicolás y Federico, gente que la verdad es un placer trabajar con ellos, que nos ayudan y nos ayudamos a poder explotar estas oportunidades que les comentábamos. También con la gente de Covacation, que por ahí algunos ya las conocen, hicimos un acuerdo, una alianza para lo que es el producto nuestro, PH Correnta, un producto donde además de los beneficios del producto, la rentabilidad propia de la inversión, está la posibilidad de poder explotar las unidades, los inversores, con toda la oportunidad que hoy representa el alquiler turístico temporario. Y bueno, todo eso nos entusiasma mucho, pero siempre es muy importante estar muy cerca de gente que también nos ayuda a entender la coyuntura, para poder navegar las olas tan turbulentas que se presentan. Y bueno, otro privilegio que yo particularmente tengo en la vida es haber conocido hace muchos años a Gustavo y a Fabio, hace muchos años, cuando yo era más joven que ahora, y siempre es un placer y un privilegio poder trabajar con ellos, y bueno, qué mejor en estas circunstancias que tener gente conocedora tanto del ámbito, la realidad y la dinámica política, como es el caso de ellos, y en la parte obviamente también de economía. Así que, sin más, agradecerles también a ustedes, Gustavo y Fabio, por estar con nosotros. Y la idea un poco, charlábamos con Fabio y Gustavo, porque cuando empezamos también estamos contentos por poder retomar la presencialidad en los encuentros que veníamos haciendo. Y creo que cuando empezamos a charlar con Fabio y Gustavo, teníamos un ministro de Economía, más o menos se armaron los lineamientos, las temáticas, lo que podría resultar interesante conversar. En el medio quemamos todos los papeles porque cambió el ministro, apareció la ministra, pusimos a ver y bueno, cambió de vuelta la ministra y dijimos, bueno, no presentamos nada, no hacemos presentación, no escribimos nada, veremos qué pasa el viernes, porque encima había que esperar el miércoles a la noche a los anuncios. Hoy siguen, estábamos justo conversando recién, así que el PowerPoint es más chiquito, pero nos parece va a ser mucho más jugoso lo que nos puedan comentar ellos, porque esto es, o sea, lo que se va a hablar ahora es a las 11 menos 5, a la 1 hacemos un update, y a las 5 de la tarde sale otro. Así que bueno,
Un poco me parece como disparador, obviamente, es consultarles, preguntarles, tirarles a ustedes qué implica la llegada de Massa, del salto del Congreso al Poder Ejecutivo, tanto en el término político como económico. Hola, buenos días. Gracias, Ariel, por la presentación, por la invitación. Buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien así? O... Y si no, si me escuchan bien así, ahí estamos. Quizás uno siempre está obligado a empezar por las obviedades, ¿no? Pero estamos frente a un diagrama de excepción y de emergencia. Ayer hablaba con otro amigo, bueno, con Fabio hablamos todo el tiempo, somos socios, somos amigos, así que estamos conectados en tiempo real hablando todo el tiempo, pero entonces había un amigo que me decía, bueno, pero fíjate, que el plan, que no hay plan, y que el equipo, y que no lo tiene formado. Y bueno, si hubiese plan y hubiese equipo, no estaríamos en emergencia, ni en crisis, ni en problemas. Justamente porque estamos en crisis y en problemas, es que los acontecimientos tienen esta dinámica. Digo decepción y de emergencia porque decepción por una cuestión obvia, que de alguna manera en esa foto que ustedes tienen en la pantalla, podemos ver. En realidad los argentinos estamos acostumbrados y además tenemos un marco legal de un país presidencialista, pero ahora el presidencialismo está stand-by porque el presidente quedó lateralizado y tenemos una hipervicepresidenta y un superministro, un capítulo de Marvel, ¿no? Si todos tenemos hijos, etcétera, como una suerte de situación así muy peculiar. Porque nunca se trató de funcionarios que no funcionaran. Siempre se trató de un gobierno que no estaba diseñado para funcionar correctamente. Esa frase que nos define tanto a los argentinos, es lo que hay dos, a mi criterio, ¿no? Muy subjetivo. Es lo que hay y después vemos. El día que hagan la historia completa de la Argentina le tendrían que poner esos dos títulos. Es lo que hay y después vemos. En el 2019 lo que había era la intención de reunificar al peronismo para desplazar la posibilidad de una reelección de Mauricio Macri. Así que la prioridad era esa. ¿Qué hacer después? Vemos. Y no era tan sencillo ver. Lo vimos, así que no vamos a recapitular estos 2 años y medio, no es la intención hacer historia. El tema es cómo cambiar, y eso en parte sí, por lo menos por estos días, se ha generado una cierta expectativa, ¿no? Hace 3 semanas, tanto a Fabio como a mí, como seguramente la conversación a usted, che, ¿cómo termina esto? ¿Llega? Esto explota, llegamos a fin de año, ahora es a ver qué pasa con el equipo, a ver qué pasa con la medida. Para un paciente en estado crítico, a todos nos ha pasado, que a lo mejor un familiar, un amigo que está y vos vas todos los días a verlo cuando está en terapia y cualquier gesto vital positivo te querés aferrar de ahí porque es lo que te da la esperanza de que a lo mejor pueda zafar. Entonces, esa foto marca lo que, primero lo digo complejo, después lo digo, marca la anomalía del paradigma, es decir, algo que es atípico en lo que debiera ser. Acá no hay un presidente tomando las decisiones, sino que hay un presidente que se corrió porque su pretensión era otra. Es de alguna manera lo que reseñó Ariel a principios de julio, cuando Guzmán le clava la renuncia, la pretensión del presidente era decir, bueno, sale Guzmán, entraba Takis, acá no ha pasado nada. Pero los otros integrantes de la coalición, y no me refiero solamente a los que están en esa foto, me refiero a los gobernadores, a los intendentes, ¿no? Que le dijeron, bueno, me parece que estamos necesitando otro tipo de esquema, que así como va la cosa, no va. El presidente resistió 2 o 3 semanas y finalmente, confirmando que en la Argentina, si no gobernás la relación peso-dólar, efectivamente no gobernás, el presidente tuvo que ceder a dar un paso literalmente al costado, sin desaparecer de la escena, digo, un paso al costado, y a casi presentarnos lo que, si no fuésemos argentinos,
diría, es un gobierno parlamentario. La presidenta del Senado con el presidente de la Cámara de Diputados rediseñan el gobierno, se lo llevan al presidente, como puede pasar en Italia, ¿no? Vieron que Italia renunció Draghi, va, le llevan a Mattarella y le dicen, bueno, mirá, resolvimos esto. Claro, pero nosotros no tenemos ese esquema. Así que vuelvo a insistir en lo mismo. Es un esquema de excepción y de emergencia que se va haciendo sobre la marcha. Por eso, Fabio va a profundizar. Primero se anuncian orientaciones más que medidas, algunas cuestiones específicas, las precisiones se van dando sobre la marcha, el equipo se va completando sobre la marcha. De hecho, se formaliza recién que el viceministro de Economía, el secretario de Programación Económica va a ser Gabriel Rubinstein, así como se definirá, veremos en las próximas horas o en los próximos días, si el secretario de Energía, que seguirá siendo Martínez, lo reemplazarán a Martínez, lo reemplazarán por alguien de Sergio Massa o lo reemplazarán por alguien del kirchnerismo. Es sobre la marcha. Ahora, sobre la marcha para implementar que de acá no hay que hablar con eufemismo, para implementar un ajuste. Después puede ser un ajuste tuneado, puede ser un ajuste con H, con A, con esto, con el otro, pero es un ajuste. Y es un ajuste por las características naturales que lleva la Argentina, digamos, porque no tenemos quien nos financie desde afuera, se fue haciendo cada vez más difícil que nos financiaran desde adentro, y hay cosas que no se podían sostener. Quizás no es casual que lo más asertivo del primer mensaje del nuevo ministro de Economía haya sido en el tema tarifas, ¿no? Tanto Gregoré para decir Gregorio, ¿no? Digamos, hace 2 años que venimos con el esquema de tarifas, después que presentaban el tema de la segmentación, el mapita de la zona norte, de esto, del otro, y de repente nos enteramos que hay necesidad de meter el bisturí más al hueso. Ahora, eso que tiene, obviamente, una implicancia económica, pero fundamentalmente uno entiende que buena parte de la coalición oficial lo está aceptando con force. No es lo que le gustaría hacer. Es decir, es una medicina que hay que tomar de las amargas, de los jarabes que nos daban cuando éramos chicos y ¿no? Tenían que insistir para que lo tomaran, porque se llega a esto por la necesidad, no por la convicción. Por supuesto, es un pronóstico complejo en el escenario, pero sí uno puede señalar, digamos, viene, ustedes lo saben muy bien, viene un trimestre de malas noticias. En agosto vamos a conocer la inflación de julio. Los que son optimistas dicen que arranca con 7, los que son pesimistas dicen que arranca con 8. La de agosto no va a ser mucho mejor. Y la de septiembre probablemente ande por ahí también, porque se acumulan aumentos. Y probablemente la actividad, el nivel de actividad que estaba resistiendo como gato entre la leña, digamos, no tan mal, digamos, Fabio ya explicitará al respecto, también va a acusar el impacto. Ahora, Ariel presentaba bien, muy simpáticamente, uno de los elementos más importantes que tienen las crisis en los países: te achican los tiempos, te achican el horizonte. Uno da entrevistas, para entrevistas a la mañana de radio y dice, ¿y el 2023? No sé qué voy a comer hoy a la noche, como me están preguntando por el 2023. Digamos, es decir, los objetivos son, en crisis los objetivos se reducen temporalmente. Yo creo que cada funcionario, sobre todo lo del Banco Central, el Ministerio de Economía, se levantan cada día, aún los no creyentes se hacen la señal de la cruz y rezan para que no vendan más de 100 palos, de 70, de 80, de esto, van peleando. A ver, en una crisis sos el tachero que alquila el taxi. Sabés que tenés que juntar 4 lucas para pagarle al dueño y si tenés suerte y cazaste 4 o 5 buenos viajes al comienzo, eso lo lograste en 4 horas y el resto de la jornada te queda para vos. Pero a veces no pasa eso. Entonces los tiempos se acortan. Y cuando te dicen, hay garantía de que... Garantía tenés cuando compras una plancha, una licuadora. En política no hay garantía. La garantía estará en la enorme voluntad y ambición que tiene el nuevo ministro, de lo cual no cabe duda, tiene una audacia a toda prueba. Es el único que está, acá lo veo mal, que somos hinchas del club más importante de la República Argentina, que no vamos a mencionar para no generar, una grieta más. Pero digo, es el jugador que te pide siempre la pelota.
Y ahora tiene como una suerte de valor adicional, porque es el jugador que pide la pelota y se quiere poner el equipo al hombro cuando va perdiendo 4-0 y faltan 10 minutos para que termine el partido. Así que como es el que quiere la cinta de capitán, cargarse el equipo al hombro, entonces dijeron, bárbaro, anda, bárbaro. Y en realidad, permítanme la analogía futbolística porque nos gusta mucho, digamos, el tema del fútbol, en el equipo no hubo compras. Ahora decimos, bueno, vos que marcabas la punta izquierda, pasás a la derecha, vos jugás un poco más arriba, alguno que estaba en el banco lo pusiste ahí, pero adquisiciones no hubo, porque plata para adquisiciones, a ver, en épocas de crisis vos decís, che, viene alguno y dice, che, ninguno de los grandes nombres, y flaco, los grandes nombres te piden requisitos que no los puedes satisfacer, ¿no? A veces dicen, no, nosotros hablamos porque somos amigos, tenemos cosas, dice, bueno, yo aceptaría si me dan la posibilidad de A, B, C, D, E. Claro, si te dicen todas esas posibilidades no estaríamos en los problemas que estamos, digamos. Entonces, ¿quién agarra? El otro que es probablemente más picapiedra, diríamos en el lenguaje del fútbol, es el que te va a correr, no, o sea, no hay lugar para Messi, no hay Mbappé, no hay Neymar. Esto es otra cosa. Para los de otras épocas, Mostaza Merlo, es yunta, es correr, transpirar y ver y confiar que laburando de esa manera y, viste, trates de, en principio, que no te hagan más goles y estabilizar la situación. Primera introducción que hago y le paso la posta a Fabio, después seguimos con esto. Bueno, gracias Ariel y a la gente de MAE y de Terre también por la invitación. Dos primeras reflexiones y acá me agarro de vuelta de esta parte de futbolera mínima. Lo veo como un grande T, ¿no? Es decir, un club muy complicado que tiene sus facciones, digamos, bastante complicadas, no menor, se pusieron de acuerdo las tres facciones que forman ese club frente de todo en elegir un grande T. Bueno, solo presentó un lineamiento, un esquema de cómo le gustaría que el equipo sea, pero todavía no presentó todo el equipo. Gustavo lo acaba de decir, no llevó a los jugadores por ahí que eran de primera liga, y falta lo esencial, que empieza a decir esta va a ser la táctica, la estrategia, de esta manera, y lo más importante y es lo que no tenemos que ser tan ansiosos, si hace goles o no, y eso será el transcurso de semanas. Ahora, claro, eso por ahora un grande T, pero tiene enfrente y tiene que jugar con un problema que es muy grande, que es, vamos a decir, el punto de partida, ¿no? El punto de partida es la inflación en 80, $2, el de 130 que sirve cada vez para menos y el de 300, 280, o sea, brecha 150, ahora es 120, la cuestión social, por supuesto, pobreza, una montaña de pesos, 8, 9, 10 billones de pesos que hay que irlo todo el tiempo acomodando y darlo vuelta y pagando tasas de interés, una crisis en el mercado donde se podía seguir financiando, que era tomar bonos en pesos en el mercado local, eso le estalla a Guzmán, se recuperó un poquito pero todavía no está solucionado, el riesgo país en 2.500, que eso es la contracara de decir que los bonos de Argentina están de remate, valían 20 de paridad cuando se empieza a rumorear de él. Entonces, un punto de partida dificilísimo, y acá está la audacia que decía Gustavo, y por eso esto lo relaciono con muchos no, decían, no hubo plan, el miércoles estábamos todos ahí esperando y no hubo plan económico integral, no hubo un anuncio. Bueno, ¿quién lo espera? Nosotros no lo esperábamos y muchos no lo esperábamos, por características que ya se sabían, por limitaciones, porque hablar de un plan de shock que le responda a la inflación, que le responda al problema del tipo de cambio, a todos estos desequilibrios que mencioné, que el balance del Banco Central que está destrozado, es lindo analizarlo, decirlo de acá, pero hacerlo es muy difícil, ¿sí? Hacer un plan real como hizo Brasil, un plan austral como hizo Surruí, la convertibilidad como hizo Cavallo, bueno, La Baña un poco, esos son planes que miraron todos los planos, los largaron, bueno, eso no fue, pero tampoco se esperaba, y yo creo que tampoco los mercados lo esperaban, ¿sí?
porque si no los bonos no valdrían 22, 23 de paridad, porque los mercados siempre se anticipan. Si se hubieran previsto que venía un plan muy fuerte para dar un shock y dar vuelta a las expectativas de golpe, bueno, los bonos ya hubieran marcado otro recorrido que no fue. Entonces, eso no fue. El que tenía esa expectativa por ahí la tenía por la magnitud de estos desequilibrios que había que enfrentar, pero esto es otra cosa, ¿sí? Esto es, como decía acá Gustavo, se presentaron lineamientos, ¿sí?, que los presentó en 4 bloques. Creemos que son bien orientados a donde señaló lo fiscal. Hay que hacer un ajuste. Fue realista y fue directo como presentó. Señaló: no voy a tocar más plata emisión del Banco Central. Señaló: tengo que fortalecer la reserva. Y señaló: tengo que cuidar el superávit comercial y contener la situación social. Los 4 bloques que mencionó: lineamientos, orientaciones, y puso algunas medidas, ¿sí? Por supuesto, tan incompletas todavía, no están los números de muchas medidas. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, pero esto va a ser ir esperando y viendo con estos horizontes que dice Gustavo, que ahora son de días, esperemos que sean de semanas, y ojalá que puedan empezar a ser de meses, ¿sí?, para ver el resultado de esa concatenación de medidas que planteó. Pero se planteó un conjunto de orientaciones, de lineamientos de medidas como paquete de crisis, ¿sí?, como paquete de una crisis tremenda que se tenía en los mercados, que así no se podía seguir con el ritmo que se venía de pérdida de reserva. Hay salida de depósitos en dólares, leve, pero todavía hay salida. La brecha que está en 120, bueno, a eso atacó, ¿sí? Después, claro, hubo imprecisiones, todavía falta saber cómo va a conseguir los dólares que prometió, ¿sí?, cuánto va a impactar la suba de la quita de subsidios que también se prometió en materia de la corrección fiscal. Así que yo diría que es eso. La orientación está bien porque responde a las urgencias. A ver, el otro día escuchaba que dijo: estamos mejor, porque teníamos antecedentes de ministros que debutaban, se paraban y ponían 2 medidas que nadie entendía ni para qué eran, porque si estas medidas están desconectadas de la realidad. Por ejemplo, poner un dólar turista que cambiaba de no sé cuánto a no sé cuánto, esa era una medida. Bueno, acá hay algo distinto, por lo menos de lo que se habló es de los temas que más nos preocupan, ¿sí? Y habrá que irlo mirando semana a semana, como el propio ministro lo planteó. Voy a ir diciendo cada cosa cómo se va a hacer. Por ejemplo, dijo el martes: anuncio si me canjean deuda que tengo en pesos, que vence toda ahora en este trimestre y la tengo que patear para adelante. Bueno, veremos, ¿sí? Lo mismo que vayan a entrar 5.000 millones de dólares en estos 2 meses que son claves, vitales. Ahora, para cerrar esta primera intervención, quiero ser bien directo en esto y claro. ¿Qué no despeja? ¿Sí? A nosotros sí nos gustó la orientación, son sensatas las medidas que plantea. ¿Quién se va a oponer a que hay que hacer algo en lo fiscal, a que hay que conseguir reservas, etcétera? Como dije. Ahora, ¿qué no despeja? Y acá, permiso, voy a ir a una. Muy sencilla, pero no la encuentro. A ver. Bueno, no la encuentro en esta versión, no importa. No despeja la expectativa de evaluación, ¿sí? Y ese es el tema que más se sigue mirando, que todos vamos a estar mirando. ¿Por qué? Porque no tenemos reservas, era lo que le quería mostrar, que no sé por qué en esta versión no está, pero no importa. Cuando uno mira las reservas que tenemos para usar, son 2.000 y pico de millones de dólares, pero ahí estamos contando oro, que no es líquido, ¿sí? Y hay 3.600 millones de oro. Entonces, si la cuenta es que hay 2.000 y pico de reservas y hay 3.000 y pico de oro, son negativas, ¿sí? Las reservas para usar son negativas. Entonces, esa es la urgencia, porque cuando todos decimos hay mucha expectativa y creciente de evaluación, son por 2 cosas. Porque ya las reservas pasaron todos los límites, saltaron todas las alarmas, y porque la brecha
es de 150 y ahora de 120. No podemos seguir conviviendo con un dólar de 130 que cada vez se usa para menos cosas y un dólar de 2,80. Eso tampoco aguanta, ¿sí? Con el salto de 50% que se dio con los cambios de ministro. Entonces, eso no está bien despejado. El ministro no habló qué va a hacer con la brecha, ni pudo hacerlo, ni fue muy convincente que se van a recuperar 7.000 millones de dólares, como dijo las reservas. Y eso vamos a mirar hoy, el lunes, el martes, el miércoles, porque a la vez que vamos a mirar eso, todavía se siguen perdiendo 100, 150 millones de dólares por día. Entonces, ahí creo que tenemos que mirar si va ganando o no la pelea. No está desactivada la expectativa evaluatoria. Y ahí hay un gran tema político y de gestión de cómo encararon esto, diciendo no sirven los shocks devaluatorios. ¿Sí? Pero a veces no alcanza con decir no sirven los shocks devaluatorios. Bueno, tenés que demostrar que lo podés evitar. Porque si no lo podés evitar y te viene desordenado, es peor que plantear un plan donde diga, bueno, voy a arrancar llevando el tipo de cambio a 170, 180, voy a tratar de unificarlo y por supuesto voy a poner medidas alrededor. Bueno, no fueron por ese camino. Quiero decir que porque no fueron por ese camino, tampoco muchos economistas se quisieron subir, ¿sí? Porque hay gran parte de mis colegas, quizá más de la mitad, que opinan que esto hay que salir devaluando, hay que decirlo clarito. Bueno, por supuesto, devaluando tiene costo. Tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. ¿Al gobierno le licúa deuda? Sí. Esa madeja de deuda que hay en el Banco Central. ¿Le licúa gasto? Sí. Pero también licúa a la gente. ¿Sí? Bueno, y ahí está al límite con eso. Entonces, eso no está despejado. Yo creo que ahí se juega gran parte de la suerte de cómo le vaya las próximas semanas y demás, ¿no? No, agregar un elemento, ¿no? Es difícil, así como ecualizar los mensajes. Martín Guzmán era alguien que además su actitud acompañaba, siempre hablaba de tranquilizar la economía, ¿no? Escuchaba, hay que tranquilizar la economía, la economía no estaba tranquila. De repente vino Silvina Batakis y dijo, la situación es desesperante. O sea, pasamos de la economía tranquila a la situación desesperante sin solución, sin decir agua va, digamos. La amplitud térmica de la Argentina es extraordinaria, digamos, ¿no? Te bañas con agua helada y a los 2 minutos te sale caliente y te quedás en la ducha sabiendo qué hacer. Entonces ahora hay que ver, y traigo a colación este comentario por lo último que referenciaba Fabio. Digamos, la discusión interna está a decir, bueno, ¿qué haces? ¿Devaluás ahora o devaluás después? Es decir, devaluás ahora, ya planteó las dificultades Fabio, pero algunos dicen, bueno, no, primero acumulemos en el chanchito algo de reserva y eso después te da cierta espalda para devaluar el oficial, porque si devaluás y la gente sabe, porque te mide el aceite, que no tenés aceite, vos decís, a lo mejor llevás el oficial de 130, 130 y pico a, no sé, 180, no estoy haciendo futurología, estoy jugando con los números, y ¿cómo sabe que va a ser el techo? Si saben que no tenés, y otros te dicen, no, entonces decano, vamos a juntar mediante esto, los ripos, y qué sé yo, todo el tema de alquiler de reserva, bla, 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 y a lo mejor a partir de ahí, ya con más espalda, puedes hacer. Ahora, Fabio es economista, yo soy politólogo, creo que por eso nos charlamos interesante entre nosotros. Yo lo veo desde la perspectiva de la política y te digo, vamos a apostar a que salga y a la voluntad, pero también, digamos, los otros juegan y los mercados juegan y las expectativas juegan. Y a lo mejor vos decís, esto pasa siempre, vos tenés algo en la cabeza y decís, no, yo voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro y después voy a hacer lo otro, y viene el famoso tema, el chiste de decir, bueno, con la negra también juegan, ¿no? Vos planeas tu partido de ajedrez, voy a mover el alfil así, voy a mover el peón, voy a mover el otro te hizo un movimiento que te dejó desarticulado y vos todo lo que habías pensado se convierte en absolutamente inútil. Entonces, ese es el riesgo de ver esta expectativa, este cambio, mini cambio de clima, digamos, cuánto tiempo se extiende. Y para eso me parece que el ministro tiene que hacer algo que yo creo que está en su naturaleza, pero hay que ver
si la realidad interna del gobierno y la realidad en general se lo permite, hay que tener como un espeto corrido. Te va a tener que poner carne en el plato todo el tiempo. ¿Vieron cuando vas a las parrillas esas que te ponen, y vos tenés que dar vuelta al fin y al cabo para poner de verde a rojo para decir no quiero comer más, digamos, ¿no? Pero hoy te piden. Es como cuando te sentás y traes todo, y viene el tipo con una cosa, y vos decís traes, servís. Hoy te piden. Te van a pedir todo el tiempo. Entonces, yo creo que si fuese por la naturaleza del ministro, en su naturaleza, y lo digo descriptivamente, no quiero que se descontextualice, en su naturaleza está sobreactuar, y hoy la sobreactuación sería como algo muy importante, ¿no? Pero el tema es, ¿la estructura del gobierno le permite sobreactuar todo lo que él quisiera sobreactuar? Probablemente no. ¿Qué es lo que ha logrado? Es decir, te preguntan, pero Cristina va a apoyar, y yo te digo, mirá, si vos estás esperando que Cristina salga con un cartelito de subamos la tarifa, me parece comprate el sillón más cómodo que encuentres, porque no va a pasar eso. Y sería, me parece, ingenuo pensarlo, esperarlo. Si yo estuviese sentado en el lugar donde está Sergio Massa o cerca de él, le diría, mira, con que no me tiren piedra, cierro. Martín Guzmán estuvo los últimos meses de su gestión con Cristina, que daba clases magistrales donde fuere, y uno sabía que eran todos los dardos, explicaba que el déficit era virtuoso, explicaba que no generaba la inflación emitir, es decir, era todo contra, ¿no? No vas a las comidas familiares y no te hablan directamente, pero sabes que todos los dardos van para vos. Con Batakis aflojó, pero no le dio una foto. Bueno, digo, esto es así. A Sergio le dio la foto. Y por ahora, silencio estampa. Si yo tuviese que traducir en términos politológicos lo que Fabio acaba de describir en términos económicos, diría, ¿con qué cuenta Sergio Massa? Bueno, llegó con un apoyo del Círculo Rojo local. Vamos a ponerlo, no digo con nombre y apellido porque nunca queda prudente, pero diría, llega con el apoyo de empresas prestadoras de servicios en el ámbito local, con empresas del mundo de las finanzas, del mercado local, con algunos contactos en algunos puntos, digamos, de Wall Street, cierta mirada ahí, con el silencio de los conurbanos, que le garantiza de alguna manera a Cristina Kirchner y los intendentes, como diciendo, bueno, por ahora vemos, ahí están viendo si con la CGT logran postergar el acto que la CGT tenía pensado hacer en esta peculiar política local, una suerte de manifestación de oposición amigable, una suerte de apoyo crítico, vamos a decirlo así, pero donde tiene que jugar de visitante, y es ahí donde se juega buena parte del partido, en la zona núcleo, interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, lo que tienen los dólares. Tomo la jerga que utiliza el ministro Sergio Massa, la fábrica de dólares, ¿no? No, porque la Argentina tiene el litio, tiene el combustible, sí, está bien. Tenemos todo lo que quiera, pero hoy los dólares que están ahí disponibles son los que están en los gusanitos blancos, esos que están en los campos, y es ahí a donde vos vas a tener que jugar fuerte el partido. Porque lo otro es potencial, es el amigo que te promete el vino siempre y nunca lo trae. El que lo tiene ahora es el que no se satisfizo con lo del dólar soja, que te dijo, che, tiene gusto a poco esto de que hasta el 31 de agosto, si yo te vendo, vos me permitís que el 70% yo lo ponga en dólar linked y el 30% lo convierta. Un chino, ¿no? Está esperando algo más robusto, porque lo que dice Fabio, 130, vos me estás haciendo hacer todas las cuentas 130 y querés que te entreguen $1.000 y me parece que vas a tener que jugar algo más. Quizás no debutó bien el nuevo secretario de Agricultura pidiendo que los representantes de la mesa de enlace digan a qué partido pertenecen, como si alguien lo ignorara además, ¿no? Flaco, ya sabemos, cuando jugás de visitante, jugá de visitante. Me disculparán los que no tengan la pasión por el fútbol, mi permanente recurrencia al deporte. Pero y sí, vas a jugar de visitante y acá no hay público local cuando jugás, ¿no? Hace rato que no hay público visitante cuando no podés llevar tu hinchada.
Obvio que cuando te sientes con la mesa del campo vas a tener a tipos que te miran con un enorme desconfianza, porque la historia está. Así que justamente ahí es donde tendrías que sobreactuar. Porque además no es que le vas a pedir que te deje sacar una foto con el toro campeón en la rural, le vas a pedir la víscera más sensible. Si alguien viene a mí hoy y me pide que mis ahorros en dólares yo los venda a algún tipo de cambio que esté por debajo de 280, va a tener que hacer unos esfuerzos enormes para convencerme. Como cualquiera de ustedes. Entonces, ahí me parece que política y económicamente se juega una parte importante de este partido. Para concluir, antes de darle lugar a Ariel o a cualquiera que quiera hacer pregunta, digo, pero el ángulo del giro pragmático es lo que estamos mirando todos. ¿Hasta dónde estás dispuesto? Tuviste un bolonqui enorme con tu pareja, lo querés arreglar. Es decir, hay a veces que alcanza con salir a comer, un ramito de flores, una notita agradable. A veces te dicen, no, vas a tener que corregir cosas más estructurales si querés volver a encarrilar esta situación. No me alcanza con que me traigas una cuestión menor. Bueno, acá lo mismo. El ángulo del giro pragmático, ¿hasta dónde llega? Porque a mi criterio no hay punto intermedio. Esto es o giro pragmático o esquema Ponzi. Esta movida, acá algunos, salgo del deporte, me voy a meter. Esto es como aquel antiguo sketch de Olmedo donde hacía de Manosante y empezaba, dice, si lo hacemos bien, ¿no? Y empezaba, digamos, como a sacarse la indumentaria. Bueno, acá es lo mismo. Si no, va a ser una suerte de estafa piramidal, digamos, porque generaste una expectativa que no vas a poder satisfacer. Y la situación te está meritando solo para estabilizar, conseguir como mínimo esos dólares para después hacer todo el recorrido que mencionaba Fabio. Clarísimo. Yo te hago una consulta, Gustavo. Estábamos viendo, vos explicabas, ustedes comentaban del lado, digamos, del gobierno, de la coalición. Ahora, esta movida tiene un impacto en la oposición. ¿Cómo juega en la oposición el cambio de la aparición de Massa empoderado? Mirá, obviamente que siempre lo que sucede en el oficialismo de un país impacta en la oposición. Lo que pasa es que todavía todos miramos al oficialismo porque es el oficialismo el que firma resoluciones, toma medidas, etc. Voy a decir, bueno, lo que haga la oposición en última instancia incidirá en nosotros el año que viene cuando vayas a elegir, bla, 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 si te convence más, si te convence menos. Por ahora está. A ver, a mí me resulta obvio que el que debe estar entre, vamos a decirlo así, anabolizado debe ser Mauricio Macri. Primero porque tiene una cuestión particular con Massa. En cuanto, es decir, cualquiera que haya leído el libro Segundo Tiempo, ve que le dedica, digamos, todas las invectivas se las dedica a Sergio Massa. Me defraudó, me engañó, es la muestra de la vieja política, etc. Ventajita, fue el que lo puso como ventajita. Ahora, ventajita, en la jerga de Mauricio Macri, está ahí. Y yo creo que esto seguramente estresa a la oposición, porque sabemos que a lo mejor Sergio Massa, no lo inducimos, lo dijeron ambos, digo, pero con Horacio Rodríguez Larreta tiene una relación de amistad, de vínculos, de diálogos, etc. También hay una parte de la oposición que hoy, también hay una discusión en la oposición respecto de, che, ¿qué hacemos? Vamos a ponerlo en lenguaje periodístico, ¿halcones o palomas con esta circunstancia? Nos ponemos el casco, digamos, y decimos, no, acá, bla, 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 o tiramos un centro. Ahora, de todas maneras, es una discusión que se da, obviamente que, a ver, Macri no está haciendo todo lo que está haciendo para ser testimonial el año que viene. De alguna manera va a jugar, ya sea él con la propia pretensión de buscar su red o de tener una incidencia en lo que se arme. Pero nadie recorre el país como le está haciendo o se reúne como hizo ayer con 7 embajadores de los países G20 porque esté aburrido o porque le haya ido mal en el Mundial de Bridge. Lo hace porque tiene una vocación de poder. También están los radicales que quieren
seguir en Juntos con el Cambio, presumiblemente, pero te dicen, che, pero no como la vez anterior. Ahora, sí me parece importante, si vamos a extendernos por un segundo al larguísimo plazo del 2023, que tanto arriba de la sociedad como abajo de la sociedad va a haber que ponderar y calibrar bien esta experiencia. Porque vos decís, che, otra vez vamos a, en cualquier formato, en cualquier definición conceptual, a votar algo para desplazar otra cosa sin la garantía de la gestión posterior. Es decir, ¿vamos a aplicar de nuevo el después vemos? ¿O en el momento de la conformación de las fuerzas electorales habrá una demanda de la sociedad de decir, mira, por lo menos planteame un liderazgo claro? Dicen, ¿y el año que viene qué va a hacer Cristina? ¿Qué sé yo? Yo digo, yo no sé qué va a hacer, ni idea. Pero digo, se me ocurre difícil que Cristina diga, no, miren, ahora mi candidato va a ser Ariel porque es un hombre del sector privado, emprendedor, etcétera, porque la reacción de todos sería el nuevo Alberto, otra vez sopa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a ir ella? No lo sé, pero digo, ese es un dilema para el oficialismo. Bueno, supongamos que le va razonablemente bien a Sergio Massa, ya sabemos, ¿no? Va a querer ir él, etcétera. Pero a mí me da la impresión que cada uno, así como nos pasa en nuestra vida particular, pasa en la vida colectiva. Todos demandamos aquello de lo que carecemos. Cuando estás solo querés estar acompañado, cuando estás acompañado querés estar un rato solo, ¿no? Bueno, esta sociedad viene con sed de liderazgo. Viene con sed de liderazgo. De liderazgo y de un economista diría plan, uno diría de visión, ¿no? Desde la política, que es precisamente lo que viene escaseando en lo último. Pero insisto, eso de 2023 es para el siglo que viene, literalmente. Ahora nuestro horizonte se reduce en semanas y llegar a la primavera, digamos. Fabián, no sé si. No. Algo que nos pasa a nosotros del lado, digamos, de la actividad privada económica, en el caso, por ejemplo, de la desarrolladora, es a veces tenemos, si miramos el mapa de indicadores de actividad económica, que entre paréntesis todos lo pueden, y les sugiero, lo pueden ver en la página de MIR, que es muy interesante, con los semáforos por distintos sectores de la actividad, uno ve muchos sectores que vienen todavía trayendo un fuerte crecimiento, ¿no? Se habla de, creo que 17, 18 meses de crecimiento que no se daban desde el 2011. Seguramente parte, Fabio, es una inercia del despegue de lo que fue la caída por la recesión generada por la pandemia. Pero uno ve todo eso y ve, por ejemplo, yendo puntualmente al negocio nuestro, ve oportunidades muy interesantes con rentabilidades atractivas y relativamente seguras para entrar. Y cuando uno cambia la pantalla y va a ver lo que es la parte política que vos comentabas, Gustavo, y demás, y las expectativas, ven todos los nubarrones. Entonces, a nosotros nos pasa mucho que cuando nos sentamos con nuestros clientes y nuestros inversores, si uno le muestra la realidad de los números, de las oportunidades de los negocios, algunos te dicen, che, vos sos kirchnerista. Digo, no, estos son los números. Y ve esas malas expectativas. ¿Cómo ves vos, Fabio, obviamente de acuerdo a este día a día que ustedes comentan, en qué medida puede desacelerarse ese empuje, ese crecimiento que están teniendo tantos sectores de la economía? Buen punto ese, lo tenía marcado para también. Creo que el ministro muy breve hizo ese contraste, ¿no? Porque la verdad que ahí eso hay que decirlo. Efectivamente, de hecho habíamos preparado, pusimos ir aterrizando, bueno, obviamente, pero miren dónde está la actividad económica. Esto es todo, Ariel decía sector por sector, pero no importa, esto la resume, ¿no? El nivel, el último dato, esto es mayo, ¿sí? La economía está casi parecido a los niveles le falta todavía un poquito, de los máximos de 2017, de cuando empezó la crisis de Macri. ¿Ven? Empezó a caer acá, esto fue el máximo de toda la serie, ¿sí?
bueno, empezó a caer y está como hacia fines, principio del 18, fines del 17. En ese nivel está hoy operando la economía argentina. Y se va. Los meses consecutivos que le decía Ariel de crecimiento son todos estos, y hoy estamos creciendo a ritmo de 5 o 6% interanual. Ha ido con serrucho el mes a mes, cuidado, ha ido con serrucho, un mes para arriba, un mes para abajo, y ese serrucho va en una tendencia de aterrizaje. Ahora, los datos objetivos son la economía se mueve al 5 al 6%, ¿sí? El primero. El segundo, a ver si pasé bien, no, para el otro lado. Bueno, el segundo es el empleo, ¿sí? Formal es esto, ¿no? El empleo formal de todos los trabajadores, público y privado. Bueno, estamos acá, todos miramos y la pandemia, ¿cómo se recupera? Bueno, recuperar la pandemia era acá, ¿sí? Bueno, estamos acá, claramente, ¿sí? Hay bastante más arriba y estamos solo 2% abajo de cuando empezó la crisis de Macri del 18, fin del 17-18, ¿sí? O sea que se ha recuperado mucho más que pandemia. Después está la otra discusión, qué empleo se recupera, que no es tanto el privado formal, acá hay categorías de monotributistas, empleo público, ok, pero la masa salarial en este sentido está acá. Y la otra variable clave es esta, el ingreso, el salario, también formal, ¿no? Bueno, esta le ha costado mucho más, el desplome de Macri, 20% promedio en su segundo mandato y en la crisis, viene otro desplome con pandemia, 11% más, ¿sí? ¿Y qué pasa desde ahí? Vamos a decir desde Alberto, en cuando un poco se empieza a recuperar, y bueno, está estabilizado, está flotando ahí en los niveles de diciembre del 19. Por supuesto es poco, porque uno de sus ejes era recuperar el salario, pero con todas las crisis que pasaron y con todo lo que ha sido lo tumultuoso de este año, hoy está 2% arriba interanual, ¿sí? O sea que le vienen ganando por poquito a la inflación. Entonces estas tres variables, bueno, es la que también hay que leerla como parte de esta urgencia de salir rápido de la crisis financiera y cambiaria. Porque esto no aguanta mucho más con este escenario de crisis financiera y cambiaria. ¿Y en qué se ve eso? Bueno, en las empresas con la brecha. Porque cuando la brecha está en 60, 70, 80, las cosas se pueden manejar, ¿sí? Hay precio, hay insumo, más o menos hay reposición. Cuando la brecha salta a 120, 130, tocó 150, se para todo, que fue la semana de locura o 2 semanas de locura que se vivió, que voy a buscar tal pieza, no está, voy a buscar material de construcción, no me dan los precios por el hierro, todos tienen algo que depende en definitiva de la brecha, o que no lo pudieron encontrar al oficial y que va a la brecha. Bueno, eso no aguanta, es decir, ahí se te para el motor de la actividad. Por ese lado, por el lado de los negocios, del comercio, de la actividad, y por el lado del ingreso, no podés seguir con niveles de 6, 7, 8% de inflación, porque ahí sí no va a haber paritaria que aguante. No se puede ir corriendo esa carrera todo el tiempo para empalmar o ganarle a los precios. Entonces, eso todavía aguanta, pero está ahí muy al límite. Por eso también la urgencia de estos cambios, en definitiva, me parece, ministro y demás, porque encontrarle la vuelta a parar la locura que es la crisis financiera y cambiaria. A veces los periodistas, cuando siguen con las crisis, le meten bancaria. Hay que ser cuidadoso, no es una crisis bancaria, no hay ningún problema con los depósitos, no hay ningún problema con la liquidez de los bancos en absoluto. Uno se asusta por el dólar, dice, bueno, retiro el depósito en dólar, todo bien, pero no hay ningún problema. Es una crisis financiera porque el fisco se quedó sin financiamiento, que lo sacaba del mercado local, y es una crisis cambiaria, ¿sí? Porque nos quedamos sin divisas, claramente, y nadie nos presta, ¿sí? Bueno, esas son las urgencias que decía, pero siendo concreto, Ariel, eso hay que tratar de, vamos a decir, preservarlo, tratar de que no se ahogue por la importancia de lo que está significando, y claramente ahí también, no nos vamos a engañar, hay una conducta peligrosa, que esta masa de pesos que se largan todo el tiempo, que por supuesto van a buscar bienes, ¿sí? O se van a cubrir en la brecha, o sea, nos estamos sacando pesos de encima todo el tiempo, eso también hay que moderarlo un poquito,
Y acá te devuelvo un poco, Ariel, el tema que me planteabas de la actividad, de cómo ven ustedes. Yo creo que, no me meto con unos para nada especialistas, pero simples reflexiones de lo más general, ¿no? Yo creo que cuando combinamos cosas que hemos dicho acá, por ejemplo, que no está descartada la expectativa evaluatoria todavía. Cuando digo expectativa evaluatoria, alguien me va a estar, pero se está devaluando 5 o 6% todos los meses. Sí, pero no, siempre cuando decimos evaluatorio nos referimos a un salto, a que sea de una vez, ¿sí? Que digan, che, lo estamos teniendo en 130, 130, no. En la economía necesita 170, 180, porque necesitamos unificar, ¿sí? Bueno, a eso me refería con... Entonces digo, no está despejada la expectativa evaluatoria. Tampoco está despejado que se sigan largando pesos, ¿sí? ¿Por qué? El ministro anunció que no se le va a pedir más al Banco Central. Bueno, fue bastante pícaro e inteligente ahí, no había mucho más para pedirle al Banco Central si quería cumplir con el fondo. Ya estaba todo usado el tope, ¿sí? Pero sí se va a seguir emitiendo, porque hay 6-7 billones del ELIC que pagan 60% anual de tasa. Entonces ese interés que se les paga a esas LELIC que tienen los bancos genera emisión, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado va a seguir habiendo emisión porque el Tesoro va a buscar deuda urgentemente para poderse seguir financiando, más si no toca más al Banco Central. Para buscar esa deuda, además de que está pagando un tazón de interés, 70% a 3 meses está pagando para conseguir esa deuda, también le va a decir a los bancos que le liberen recursos que hoy están en la LELIC y se lo manden a la deuda del Tesoro. Y eso también es como una emisión. Entonces digo, no está descartada la expectativa evaluatoria, va a seguir habiendo pesos. Entonces, las actividades que sean refugio de los pesos y preserven el valor, van a seguir andando bien. Y ahí está el real estate, claramente, ahí están las oportunidades de los temas inmobiliarios y demás, por esta combinación de dos cosas, porque la necesidad de cubrirse de la brecha va a seguir estando, porque la expectativa evaluatoria no está disipada y porque van a seguir habiendo muchos pesos. Máxime aún cuando sabemos que hay esquemas en el mercado, creo que no sé si lo trabajan él, pero creo que sí, donde la entrada a la preservación del valor con inmuebles es en pesos, ¿sí? Y entrar en pesos también quiere decir poder jugar con la brecha, porque el que tiene algún ahorrito o algún soporte en dólares claramente puede seguir jugando con la brecha entre lo que vale el MEP y lo que representan después convertirlos a pesos, ¿no? Así que quería un poco, está bien el punto que hiciste y es absolutamente pertinente y ojalá que se pueda encontrar la vuelta en lo primero que decíamos de la crisis para tratar de que esto no se ahogue. Las dos variables que, para dar tips, que tenemos que mirar en semanas, claramente en esta, Gustavo decía como temas secuenciales, ¿no? Es si la cajita de las reservas empieza a poder dar vuelta, es decir, primero dejar de perder, estabilizarlas y después subirlas, ¿sí? Esa es la clave, que ahí son dos vías. Que los mecanismos que le están planteando a los que tienen los dólares funcionen, ahí falta todavía, ya lo dijo Gustavo, no convence lo que hay. El dólar soja no se abrió ninguna cuenta en ningún banco todavía, y ahora se supone que le están haciendo algunos ajustes a eso para ver si funciona. Esa es una, que los que tienen los dólares los traigan, los liquiden, pero no se puede con palos como era el otro esquema. Eso hay que poner incentivos, zanahorias, cosas lógicas. Y el otro es que no se pierdan depósitos en dólares, obviamente que eso se cierre. Es poquito, pero todos los días se van 40, 80, 90, bueno, venimos así, llevamos acumulado 700, 800. Esto hay que ser cuidadoso, ahí no pasa nada, están los dólares, se responde, pero no es una buena señal que se sigan perdiendo. Eso en dólares. Y en pesos lo que hay que seguir es que cuando el gobierno sale a buscar para renovar sus títulos tenga cubierta esa demanda de financiamiento, porque si eso no funciona va a tener que darse vuelta en el aire y volver a emitir, porque el peso de algún lado lo va a sacar, porque el déficit está, por más que lo baje de 3,5 a 2,5 con los subsidios, el 2,5 hay que financiarlo, y la renovación de la deuda que ya está colocada, que es muchísima, también hay que refinanciarla. Entonces salir a buscar esos pesos y ver cómo recompone los dólares son los dos temas que más le van a estar mirando todos a las primeras semanas del gobierno. Después están los otros anuncios
bueno, cómo implementa los subsidios, será importante, pero cómo baja los planes sociales que lo anunció, los organiza mejor, etcétera, etcétera, o cómo cuida el comercio exterior para que no se le vayan divisas con trampa. Bueno, esos son temas de entidad menor, pero de lo que habló el ministro y lo que uno diría, sigo mirando, son estas dos cosas que mencionaba. Disculpen del abuso, pero Gustavo, una última consulta más, si querés, filosófica, y después me encantaría poder abrir para quien quiera tirar alguna inquietud o compartir alguna pena. ¿Esto fue o es una crisis política que desencadena una crisis económica o es una crisis económica que desencadena una crisis política? La respuesta más inmediata es una crisis política que generó una agudización de la crisis económica. Ahora, también lo cierto es que la situación económica ya estaba compleja antes de que el gobierno llegara al gobierno. Yo creo que lo que acelera, ya que estamos de filosofía, vamos a hacer filosofía de café, ya que estamos en un café o en un bar. Gobernar está dificilísimo en todo el mundo. En la Argentina, adicionalmente. Hasta acá no decimos nada nuevo, pero ¿qué es lo que particularmente genera zozobra en este momento? Que el que está en crisis de gobierno es el partido que se supone que está nacido para garantizar el orden y el gobierno en Argentina. Hasta hace un tiempo, aún los más antiperonistas o antikirchneristas te dirían, mirá, la verdad, estos tipos son una manga de delincuentes, pero, vete, gobierna. Un gremialista amigo nuestro, esto edítenlo después, no lo involucren, pero decía, mirá, a mí que me digan cualquier cosa, burócrata, chorro, pero inútil no. Detrás de esa anécdota coloquial hay mucha filosofía. El partido del poder no te puede defraudar. Vuelvo al fútbol, no podés perder de local todos los partidos, claro. Esa derrota duele más. De visitante vos decís más complicado. De local no podés perder. El peronismo en la administración del poder es una crisis tremenda. Es lo que le pasó a Macri y por eso se vino abajo, porque también Macri perdió de local. Los primeros que le retiraron el apoyo a Macri fueron los mercados. Y vos decías, ¿cómo? El gobierno de los CEO, de los mejores de los últimos 50 años, pierde porque los mercados le retiran la confianza. Pero yo me voy. Acá lo mismo, como el partido que te controla la calle, ahora tiene la calle con el partido obrero, con los movimientos sociales que le reclaman. El partido que hace de la conducción un mito, no tiene una conducción, flaco. Es un peronismo trans. No sé, me confunde. ¿Me entendés? No lo puedo, no es lo que yo estaba esperando, no yo, Gustavo Marangoni. No es lo que estaban esperando ni propios ni extraños. Porque todos tenemos rótulos para nosotros y para los demás. Muchas veces los rótulos son injustos, caricaturizan peculiaridades del personaje, pero es lo que nos ayuda a nosotros para vivir. Fulanito es generoso, menganito de esto, menganito de lo otro. Bueno, el peronismo es el partido del poder. Y el partido del poder hoy no ejerce el poder. Lo ejerce mal, gobierna mal. Es decir, uno podía estar en desacuerdo con Menem o en desacuerdo con Kirchner o con Cristina, pero vos decías, sé la puerta que tengo que golpear, sé quién lleva la jineta. Que venga un presidente que volvió a reiterar hace 2 semanas en público, yo no lidero porque si lidero mi alianza se quiebra, yo te digo, siamo fuori de la copa. Porque si lo que me estás diciendo es que vos no ejercés para no quebrar tu base, pero justamente la estás quebrando por no liderar. Es decir, del síganme no lo voy a defraudar, es síganme no lo voy a liderar. Y vos decís, no. Uno elige gobiernos, y con esto concluyo, digo, siempre hay que ir al razonamiento más sencillo en los momentos de confusión. Uno para qué elige gobierno, para que gobiernen, para que tomen decisiones. Después con esas decisiones hay gente que está de acuerdo y hay gente que está en desacuerdo. Y eso es lo más normal del mundo. Acá, en la China, en donde quieran. Ahora, si el gobierno cada vez que tiene que decidir algo genera un maremoto, una reunión de consorcio de esas insoportables que a veces hemos tenido que presenciar,
donde estás hasta las 3 de la mañana porque uno quiere echar al encargado para reducir costo y el otro quiere poner más molde de carne en la entrada para impresionar a los visitantes, es un despiole. Y lo segundo, que es obvio, es que los gobiernos tienen oficialistas que lo defienden y opositores que lo critican. Pero acá tenés un gobierno, o tenía, por lo menos hasta ahora, un gobierno sin oficialistas. Nadie tenía, desde el oficialismo, argumentos razonables para defender al gobierno. Me decís, che, flaco. Y también eso confunde a la oposición, porque te dicen, mirá que yo me quiero poner. Dice, no, pero metete en la cola que primero están los kirchneristas, está esto, tal otro, tal otro, tal otro. Y voy a decir, pero si son oficialistas, no, pero se oponen. Entonces, hay que ordenar eso. Quizás, también, además de mirar las reservas, como bien dice Fabio, como elemento económico central, yo te diría que vas a ver si en lo político esto se encarrila, si se vuelve a encarrilar, que los oficialistas sean oficialistas y defiendan al gobierno, y que los opositores sean opositores y lo critiquen. Bueno, muchísimas gracias de vuelta. No sé si alguien quiere... El oficialismo puede perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Sí. Si lo escucharon la pregunta fue si el oficialismo puede perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Sí, probablemente la pierda esta semana. ¿Y ahí a dónde se va todo? Dos secuencias de la pregunta. Probablemente la pierda esta semana la mayoría de la Cámara de Senadores, de Diputados, perdón, si el bloque de Grabois, que él no es diputado, pero tiene tres diputados que le responden, digamos, arman un bloque propio, Juntos por el Cambio pasa a tener un voto más formalmente, después están las alianzas que se pueden hacer con el bloque, pero pasa a tener un diputado más que el bloque del Frente de Todos. Así que eso puede pasar esta semana. El año que viene, con este panorama, yo te digo, obvio, veremos, ¿no? A lo mejor si aparecen los árabes, que tanto Qatar, que está tanto el fondo catarí, que no sé, un milagro. Pero hoy, con este panorama, obvio. Entonces, el punto ahí también es, yo la verdad que no sé cuántas leyes necesita, me parece que no muchas, más allá que las leyes en las que voy a decir, bueno, estímulo a los biocombustibles, bueno, está bien, pero estoy hablando, este esquema no necesita de tantas leyes. Y además, ya sabemos que en la previa de un año electoral, ¿viste? Lograr que el Congreso funcione, no, la actividad del Congreso decae notablemente en los años electorales. No me parece que de acá a diciembre del año que viene sea el principal problema. Quizás el principal problema lo pueda tener el Poder Judicial, porque veremos si este esquema de tarifas no encuentra en el Poder Judicial amparos que digan, no, para esto tenías que hacer la audiencia pública y esto afecta a determinado derecho adquirido y esto no responde al principio de... Puede pasar. Yo estaría más preocupado hoy, obviamente por lo económico, sin duda, la reserva, o sea, te diría, en este esquema, escuchen lo que diga Fabio, y esa es la primera preocupación. La segunda está vinculada al funcionamiento interno de la coalición, a que venga alguno y te diga, no, pero esto no es lo que votamos. Yo no me casé con vos para esto. Nos estamos ahogando, ¿no? Y el tercero es el tema judicial. Yo tengo una para Fabio y una para Gustavo. Para Fabio, hablaste de los pesos en un momento, dijiste, bueno, el peligro es que los pesos se siguen gastando, y si frente a eso no hay un peligro también en que no se gasten los pesos, porque se va todo el demonio con el tipo de cambio, la inflación, y se vuelve a empezar en un círculo de decaimiento de la actividad económica que viene en algunos niveles bastante aceptables. Y para Gustavo, hablaste de rótulos, hablaste del liderazgo de Alberto, también medio chicanera la pregunta, como lo quieras definir, la respuesta obviamente es tuya. ¿No sabe, no quiere o no puede el gobierno barra Alberto? Sí, a ver, el riesgo está, es esa madeja o enorme cantidad abultada de pesos que se provoca por lo que hablamos antes, tenés que venía emitiendo porque asistías al fisco, venía emitiendo porque las LELIQ pagan un interés cada vez mayor. Ahí hay una trampa también, porque muchos decimos hay que remunerar más al que tenemos peso para que nos quedemos en peso, ¿sí? Porque la tasa venía corriendo de atrás a la inflación, viene todavía corriendo, ajustó mucho, pero todavía viene corriendo de atrás. Claro, lo que pasa es que eso
Cuando vos subís la tasa como se subió ahora, de 8 puntos más de golpe al 60%, tenés esa masa de peso que tiene el Banco Central con los bancos que le tiene que empezar a pagar 60%. Y esos son 300 y pico mil de millones de intereses por mes. ¿Sí? Bueno, entonces el riesgo es, ahí sí, que se te dé la huida como muy masiva de esos pesos, ¿no? Algo que no está pasando. Cuando viste se discutía en la tele la hiperinflación, estamos cerca. No estamos cerca, porque eso ocurre cuando, bueno, todos nos sacamos de encima, obviamente, de golpe los pesos, y aunque dejes de emitir, si te seguís sacando los pesos de encima, obviamente eso corre todo el tiempo contra los precios. El riesgo está, yo creo que es menor, estos anuncios deberían contener bastante esa situación, por eso se anuncia no emitir más, porque el miedo está, claramente, por eso se anuncia no emitir más. Pero lo que tenés que hacer, el único camino que te aleja de eso es que empiece a bajar la inflación. Entonces, no hay otro incentivo para quedarte en pesos que ese, que empiece a bajar la inflación, que tu peso valga mes a mes un poquito más del deterioro que venimos teniendo, obviamente se te recupere por ese lado la capacidad de mantener estos buenos indicadores que todavía en algunos lugares se sostienen, ¿no? Perdón, cierro. Y lo de los dólares lo cierro también con la actividad, que no me olvidé. No es solo los dólares para que la reserva del Banco Central se engrosen y no se devalúe. Ahí hay una competición por las reservas, porque hay que aumentarlas para que la percepción de que sí o sí tienen que devaluar baje, pero también hay que aumentarlas y seguirlas entregando, porque la Argentina cuando crece traga dólares, ¿sí? Traga dólares, todos los sectores tienen componentes que necesitan importar. Entonces están las dos necesidades, ¿sí? Parar lo cambiario, parar esta crisis y seguir dándole la divisa que necesita una economía que crece al 5 o al 6%. Si no, se ahogan las dos cosas. Cicerón decía que los romanos tenían un problema, que no se bancaban ni el remedio ni la enfermedad. Para responder puntualmente a tu pregunta, yo creo que ese es un problema también argentino, pero particularmente de Cristina. Cuando Cristina describe la situación, dice, tenemos una economía bimonetaria, tenemos tal tema, tenemos tal otro, y decís, la enfermedad, bueno, ahora viene el remedio, no, pero el remedio no le gusta aplicarlo. De hecho, Scioli fue candidato en el 2015, Alberto en el 2019, Sergio está ahora, es decir, para la parte del remedio, está, y para decirte, pero a mí no me gusta, pues sí, bueno, el remedio es la enfermedad. Como Ramón Díaz, yo no me fui. Como Ramón, yo no, eso me dolió, ¿ves? Eso me... No, pero no traigas ese recuerdo, Paco Chávez, trae el 3-1, ahora necesitamos... Entonces digo, acá hay cuestiones personales que tienen que ver con capacidades o incapacidades personales sin ningún lugar a duda. Creo que Alberto, que era un buen gerente general, no es un buen dueño de la compañía. Mientras él tenía para mirar así, estaba Néstor que decía andar ya, ese dale, ese matalo, ese bárbaro, chabón, un killer impresionante. Ahora, para tomar él la decisión, no. Y esto lo podrán comprobar ustedes en sus respectivas empresas. Hay gente que es muy buena en un rol y bajo la idea de ser, digamos, de ser subordinada, de que tenga alguien que pueda tomar decisiones. Cuando hay gente que es a los politólogos nos encanta usar palabras difíciles, que funciona muy bien con reglas heterónomas, es decir, cuando es otro el que le dice lo que tiene que hacer y lo ejecuta bien. Ahora, si tiene que ser autónomo, no puede, se neutraliza, porque pasa. Creo que el caso de Alberto es ese, ¿no? Alberto intentó en el 2019-2020 hacer lo que ya se había demostrado que no se podía hacer afuera, que era el camino del medio. Él lo quiso hacer adentro, peor, él tenía dos caminos. O aceptaba que era el poder vicario y lo ejercía con elegancia, ¿no? Hablaba cada mañana con Cristina, le decía a Cristina lo que tenía que hacer y él decía, se me acaba de ocurrir una idea. Todos íbamos a saber cómo era la cosa, pero lo ejercía con elegancia. ¿Era ese camino o la traición? Que es lo que hubiese hecho Peronista, digamos, ¿no? Obviamente, decir, flaco, ahora, gracias por ayudarme a llegar, de acá en adelante me ocupo yo. Llamo la lista. Listo, ¿verdad? Pero porque no hay dos jefes, no existe. Nunca hay dos jefes.
Y el peronismo menos. Hay que mandar a repasar, a cantar la marcha peronista. Gran conductor, gran conductor. No dice, vamos a convocar al consejo del partido, vamos a deliberar. No es el ADN del peronismo. Entonces, eso es algo que está ahí. Por eso yo decía al comienzo, y termino como inicié, es un problema de mal diseño. Ahora, eso sí responde a cuestiones estructurales. No me voy a poner a hacer un análisis marxista de café, pero responde además a cuestiones estructurales. Lo que acaba... A ver, todos sabemos que la Argentina necesita muchos años de tipo de cambio alto, pero todos queremos tipo de cambio bajo. Los pobres porque quieren los alimentos baratos, a los de clase media porque nos gusta viajar o consumir elementos importados, y a los más grandes porque les gustará girar guita al exterior, por lo que sea, digamos. Todos queremos un tipo de cambio bajo. Pero la Argentina a lo mejor necesita un tipo de cambio más alto para poder, para poder crecer sostenidamente. Las coaliciones en la Argentina, y sobre todo esta coalición, es una coalición de consumidores. Nos sentimos mejor cuando consumimos, obvio, ¿no? Chocolate por la noticia. Y si alguien te dice, no, mira, hay que sacrificar consumo por ahorro, decís, déjate echar. Y vos decís, bueno, pero si no hay ahorro, ¿viste cómo va a haber inversión? La idea de que vos anabolizás la demanda, que era lo que decía Cristina en sus clases magistrales. Vos le das a la demanda, y la demanda va a generar oferta. Es decir, la idea es muy simple. Vos le pones plata en el bolsillo de la gente consume, el empresario invierte. Ella lo terminaría diciendo, toma mate con chocolate. Y yo también digo, mirá, este es tan fácil. O sea, vos le pones guita a la gente en el bolsillo, la gente compra, los empresarios invierten y la Argentina crece al 100%. Bueno, en la Unión Soviética no hubiese desaparecido, digamos. Entonces te encontrás con límites donde la propia coalición sociológicamente también tiene fracturas que no puede suturar. El problema es que no la puede suturar nadie, porque tampoco pudo la administración anterior. Ahora, tenés temas, ¿no? Insisto, tiro el título, no lo voy a desarrollar acá, no es una clase ni pretendo darla. Pero digo, vos tenés un problema cuando el tipo de adrogué empieza a pensar diferente que el tipo de Quilmes o el de Berazategui, o el tipo que tiene un empleo formal, que el que tiene un empleo informal, que el que tiene un plan. Y todos esos son tus votantes, que te piden tres cosas distintas, que vos no las podés satisfacer, pero que tampoco te animás, no solamente por una cuestión de ánimo o voluntad, sino porque no tenés la capacidad o porque considerás que no tenés la fuerza para decir, no, mirá, tal cosa. Y no están dadas las condiciones estructurales. Bueno, ese es un problema severo, que trasciende la biografía. Ahora, hubiese ayudado a alguien, digamos, o algunos más dedicados al tema de la gestión. A no compartimentar los ministerios de la manera que están compartimentados. Es decir, los ministerios en Argentina están diagramados para no funcionar. Ministerio. Él es ministro. Yo, que no respondo a la línea de él, soy viceministro, y él, que no responde ni a él ni a mí, es secretario. Entonces, cuando él le da una orden a él dice, voy a hablar con mi referente, que es él. Bueno, obvio que el resultado es el que llegamos ahora. Por eso tiene cierta lógica que Massa diga, che, yo voy, yo quiero, pasámela. Ahora, déjame producción, agricultura, economía, central, si puedo, esto, el otro. Hay cierto sentido común en esa pretensión, porque si yo tengo que arreglar un Alto Bolonqui y vos me vas a decir, habla con el de administración, habla con este, habla con el otro, no tapa el agua. Ahora, yo creo también que Cristina sabe que Sergio no es Alberto. Así que veremos. Si le va mal porque le va mal, pero si le va bien puede empezar a tener problemas porque la ambición de Sergio es más manifiesta y es más hábil que de Alberto Fernández. Una pregunta. El tema de Vicentín, ¿fue una falta de carácter, garra, fuerza, o como quieras llamarlo, de Alberto, o un problema de la coalición? ¿Una fractura de la coalición? Alberto, creo que
Hola. Alberto creo que nos dio la respuesta a todos, ¿no? Cuando dijo, yo pensé que me iban a aplaudir. Casi diría como la película, la fiscalía descansa. El que calibró mal fue profundamente él. Es decir, todos los que hicimos terapia alguna vez, ¿no? El lenguaje nos involucra, nos expone, y sobre todo las declaraciones espontáneas, ¿no? Yo pensé que me iban a aplaudir. Es decir, esto está muy buena la referencia a la pregunta Vicentín, porque de alguna manera te muestra cómo funciona la cabeza, en este caso del presidente de la República. Tiene una idea e inmediatamente la comunica. Y voy a decir, che, pará un poco. Porque una vez que la hiciste pública, la gente te va a preguntar cómo, por qué, cuándo, dónde, etc. Mínimamente voy a decir, che, tengo una idea, primero la maduro, después la hablo con los 4 o 5 que tengo de confianza, qué sé yo, si la idea, yo no tengo idea del negocio de ustedes, pero digo, bueno, quiero construir un edificio, voy a hablar a un desarrollador inmobiliario, voy a hablar de esto, voy a hablar de la parte legal, voy a hablar con el gobierno nacional, después más o menos la arranco. No digo, no, vamos a hacer acá una torre de 200 pi, la anuncio, y después tengo todos los tipos que me dicen, no, pero no se puede, pero es un quilombo, pero además que esto que el otro, y vos decís, peor. Y no fue el único caso, Vicentín. Entonces, creo que ahí hay, insisto, excede, sería para que un día nos juntemos a tomar una cerveza y estar hasta horas hablando. Digo, pero creo que hay cosas que la pandemia tuvo un efecto transformador brutal en la Argentina. La pandemia tuvo un año cerrado al Estado y la sociedad advirtió que el Estado puede estar cerrado y la única cosa que pasa es que yo tengo que seguir garpando, pero que en realidad no dejo de recibir nada. O sea, que tenemos un Estado muy caro y de muy baja calidad. Eso que antes decían los liberales y los ortodoxos, lo termina corroborando ahora el tipo que es del frente de todo, que votó y que dijo, flaco, pero ¿cómo era esta historia? Es decir, mientras yo estaba viendo cómo me rebuscaba el mango, había un empleado, no sé, de Arba, del IPS, o de donde sea, que estaba pensando qué televisor o qué LED se compraba para ver Netflix mientras el hashtag era quédate en casa. Eso tiene un poder mucho más fuerte que cualquier discusión conceptual. Después dice, no, pero el Estado, porque es importante, la regulación, sí, todo lo que quiera, pero mi tía Leonilda yo se tenía que explicar, no podía. Y lo otro, que tiene una fuerza de una concentración enorme, y que yo creo que el presidente nunca lo llegó todavía hoy a calibrar, es el tema de la fiesta de Olivos. La trascendencia extraordinaria que tuvo eso para sintetizar el desacople no solo de un presidente, sino de un sector dirigencial con el conjunto de la sociedad. Vos tenés que, ojo, y yo a los vivos, esto y lo otro. Y eso penetró muy fuerte. Y el cerrarlo de la manera que cerró, bueno, garpo. Era como volver a la época, es decir, no sé, del hombre que maltrata a la mujer y dice, nada, cómprate una cartera, disculpame. No se arregla así. Entonces, uno encara a la sociedad, la explica por cuestiones estructurales y está bien, pero las personas comunes de a pie la juzgan por los hechos muy específicos y muy concretos. Porque tienen una fuerza, insisto, explicativa brutal. Entonces, Vicentín fue una muestra de una calibración de alguien que es muy rápido para lanzar sus ideas y no las procesa. Y es muy difícil estar, es decir, uno empieza a advertir que a lo mejor eso tiene sus riesgos y después empezó a pasar con otras cosas. Y yo creo que Vicentín fue el quiebre. Hasta Vicentín el presidente venía empoderado y a partir de ahí hay un libro famoso, ¿no? de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, cuyo protagonista, que se llama Zabalita, en la primera casi página del libro se hace la pregunta famosa que es ¿en qué momento el Perú se jodió?
Bueno, yo no sé cuándo se jodió el Perú, pero que este gobierno se empezó a joder con Vicentín no me cabe ninguna duda, y que se terminó de joder el día que Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque oficialista porque dijo yo no voto el acuerdo con el fondo, dijiste listo, ya está. Esos dos momentos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos por haber venido. Y bueno, seguimos en contacto. Esto es día a día, como dijo Gustavo y Fabio. Así que habrá que hacer un update por Twitter. Sugiero mucho que los sigan a ambos en sus redes. Muy interesante. Muchas gracias.